Mi nombre es Carmen Méndez y quiero presentar a Cristina Pérez Benedí. Ambas compartimos trabajo y pasión, ya que somos profesoras de formación profesional. Cristina es matemática y la presentación que va a realizar está relacionada con ese campo, las matemáticas. He de decir que he disfrutado mucho acompañando a Cristina en esta aventura y también tengo que darle las gracias porque me ha hecho darme cuenta que veo el mundo de otra forma. Entonces, a partir de este momento, lo veo de otros ojos. Os dejo con ella y con su propuesta de ver el mundo de otra forma. Cristina, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Hoy vengo a hablaros de las matemáticas de la vida, como bien ha dicho Carmen, y me gustaría comenzar esta presentación pues haciéndoos una pregunta. ¿Habéis observado alguna vez a vuestro alrededor y habéis tratado de encontrar la esencia de las cosas? Os invito a que miréis con otros ojos, que observemos y que disfrutemos de la naturaleza y en este momento no pensemos en nada más. Bien, espero que os haya gustado las imágenes que hemos visto. No están elegidas al azar, sino que forman parte de todo lo que vamos a ir contando en esta presentación. Fijaros que de repente he puesto un título que es Geometría Fractal. Esta geometría fractal, que espero que podamos ir comprendiendo a lo largo de la presentación, pues ya nos avisa Barnsley que nos va a hacer cambiar a fondo la visión de las cosas, que puede ser peligroso que sigamos leyendo. Yo os animo a hacerlo, aunque sea perder esa imagen inofensiva que tengamos de las nubes, de los bosques, de las galaxias, de las hojas, plumas, flores, rocas, montañas, tapices y muchísimas más cosas. No volveremos a tener la misma visión que teníamos hasta ahora, pero seguramente con un aporte positivo que todavía nos hará que nos gusten más, ¿vale? Bien, y como objeto principal tengo que hablar del fractal, ¿vale? Que es nuestro gran protagonista de hoy. El fractal es bueno, pues un término, ¿verdad? Un objeto geométrico realmente en su definición, un término que acuñó Benoit Mandelbrot en el año 75, padre de gran cantidad de los resultados que vamos a comentar después. Y este objeto geométrico cobra importancia sobre todo porque en su estructura, una estructura muy fragmentada y aparentemente irregular, se repite además a diferentes escalas, ¿vale? Tanto si lo hacemos muy pequeñito como si lo hacemos muy grande. Entonces este tipo de objeto geométrico nos va a permitir describir gran cantidad de cosas que hasta ahora pues no lo hacíamos. Muy bien, por eso mismo os adelantaba ya que los fractales nos van a servir para explicar las formas irregulares que nos vamos a encontrar en la naturaleza, en la biología, en la vida y en el universo en general. De hecho, si observamos esta imagen, veremos que tenemos aquí la costa de Gran Bretaña. Pues la costa de Gran Bretaña es una de las más irregulares y uno de los problemas que se ha presentado a lo largo de los años ha sido su medición. Entonces, para poder precisamente tener una medición más exacta, se ha tenido que echar mano de este tipo de nueva geometría, ¿no? Digamos que la geometría euclidia y no euclidia anterior, la que estábamos más acostumbrados a medir de otra manera, pues no es suficiente para medir estas formas tan irregulares que nos encontramos en la naturaleza. Estos fractales matemáticos como objetos matemáticos resulta que también, claro, están modelizados y se han estudiado sus tres principales propiedades, que son la autosimilitud, la dimensión y la iteración. Y estas tres mismas propiedades son las que observamos en los objetos de la naturaleza para poderlos identificar como fractales. Vamos a ello. Por ejemplo, la autosimilitud.
Si observamos esta coliflor, vemos realmente que en sus partes más pequeñas vuelve a aparecer de nuevo la forma global del objeto. Esto es lo que viene a ser la autosimilitud, que por muy pequeño que hagas el zoom o muy grande que lo hagas, vuelve a aparecer de nuevo la misma forma original. La dimensión es una propiedad que observamos en los fractales que nos hace pensar en que existen más dimensiones que las habituales. Es decir, la dimensión 1 serían las líneas, la dimensión 2 los planos, dimensión 3 el volumen. Bien, pues podemos hablar de otros tipos de dimensiones que no son enteras, que están entre 1 y 2 o entre 2 y 3, ¿vale? Entonces, ese tipo de irregularidad se puede medir con esa dimensión no entera. La iteración. La iteración es otra de las propiedades fundamentales que presentan los fractales, ya que es la capacidad que tiene de repetirse un modelo tantas veces pues, sea necesario y vemos que esto ocurre en muchas figuras, tanto de la naturaleza como de los objetos que después hemos creado utilizando esta tecnología. Los primeros fractales con los que podemos contar aparecen ya desde el Antiguo Egipto y la Grecia clásica, ¿vale? Fijaros que estamos hablando del año 2700, el Antiguo Egipto, cuando ya había construcciones en las que se pueden intuir perfectamente la geometría fractal y por supuesto la Grecia clásica 500 años antes de Cristo, lo mismo. Si nos remontamos a esa época, nos hace pensar en la proporción áurea o número áureo, ¿vale? Y por supuesto, posteriormente la sucesión de Fibonacci. Fijaros que la proporción áurea o este número áureo, ¿vale? Fue descubierto, como digo, en la antigüedad y se refiere a la relación o proporción que existe entre dos segmentos de una recta. Si, por ejemplo, tenemos este segmento AB, desde A hasta B, ¿vale? Lo dividimos en dos partes, A sería la más grande, B la más pequeña, podemos ver cómo la proporción entre el segmento más grande A dividido para el segmento más pequeño B va a ser igual que la proporción de todo el segmento entero A más B dividido por la parte más grande de él, ¿vale? A. Entonces, esta proporción que se cumple siempre se representa por la letra griega Phi, en honor a Fidias, y representa una cantidad de 1,61 y pico, un número irracional, infinito, que esta proporción es la que va a darnos pie a hablar de muchas de las cosas que nos van a venir a continuación. Si este número tal cual lo pasásemos a grados, correspondería a unos 137,5 grados. ¿Por qué hablamos de grados? Pues porque si miramos la rosa, que no está puesta aquí tampoco por azar, la disposición de los pétalos que tiene, ¿vale? Lo va consiguiendo gracias a mantener esta proporción de los 137,5 grados en su crecimiento. Es decir, que se rige por la proporción áurea. Es tan importante el crecimiento que se observa en las flores o en inflorescencias o en gran cantidad de objetos de la naturaleza que tiene su propio nombre, la ley de Luttig. Lo podemos observar también en las espiras del caracol. Fijaros, ahora vamos a hablar de Fibonacci. ¿Por qué? Pues porque Fibonacci, que aunque es un matemático italiano que apareció hacia el año 1200, pues él habló de sus números, ¿no? Era un matemático, él hablaba de sus números. Estos números, esta sucesión, tienen una bonita propiedad y es que, bueno, si vas sumando cada dos términos, obtienes el siguiente: 1 y 1, 2, 2 y 1, 3, 3 y 2, 5, así sucesivamente. Entonces es una sucesión que las que hemos sido programadoras pues lo habremos programado 1000 veces, porque es la típica sucesión recursiva, ¿vale? En la que cada término es la suma de los dos anteriores. Es decir, que tiene desde luego en sí la iteración. Pero es que también es un fractal porque va a poseer en sí las propiedades de autosemejanza y su dimensión, que va a ser mayor que la dimensión topológica. Si representáramos estos numeritos en forma de cuadraditos, tendríamos que el cuadradito de área 1, otro cuadradito de área 1 y el cuadradito de área 2. Vemos que 2 más 1, 3, 3 más 5, 8, vamos obteniendo distintas áreas de cuadrados. Y al mismo tiempo se va trazando el espiral. Todo esto tiene la relación que ya estáis apreciando, es decir, que las espiras interiores del caracol siguen la sucesión de Fibonacci y por tanto la proporción áurea, ¿vale? Y esto es lo que tanto sorprende o lo que tanto puede llamar la atención, en que tanto los modelos matemáticos como la propia naturaleza están siguiendo unos patrones que podemos observar y podemos comprender.
Fijaros, también lo podemos comprender en las reglas de la naturaleza en el crecimiento de las nervaduras de las hojas y el grosor de las ramas. Si nos fijamos en las de tamaño más delgadito, eh, podríamos considerar que todas ellas son de tamaño 1. Si consideramos dos pequeñas, dos unos nos da un 2, 2 y 1, 3, 3 y 2, 5, 5 y 3, 8. Bueno, vamos creciendo y vemos que esta proporción, que la podemos observar en los árboles que nos rodean, pues sigue la regla de Fibonacci. Si lo miramos al revés, vemos el tronco como un 1 y su subdivisión en ramas, pues vemos que primero serían 2 ramas, luego serían 3, luego serían 5, luego en 8 vuelve a aparecer la sucesión de Fibonacci, ¿vale? Luego esta relación también lo cumple. Si nos fijamos en la arquitectura, en el arte, vamos a apreciar gran cantidad de obras que ya los antiguos matemáticos y pintores y artistas de hace muchos siglos tenían en cuenta la proporción áurea y Fibonacci a la hora de crear por el atractivo que supone. Si llegamos al siglo XIX y al siglo XX, ¿vale? Tenemos ahí a Saturno por algo, tenemos que hablar de los primeros fractales que aparecieron. El primero de ellos fue un fractal puro, está representado en los anillos de Saturno, que viene a ser el polvo de Cantor, que se produce por la subdivisión de un segmento en otros más pequeños, como estamos apreciando aquí, quitando la parte del medio. Si hablamos ya de 1904, fijaros el triángulo de Koch, que es todo el estudio que se ha hecho acerca del copo de nieve. Ya sabéis que hay infinitos copos de nieve y que, bueno, simplemente con la división de un segmento en 3 partes, la del medio, utilizar la del medio para construir un triángulo equilátero y aplicar esta regla en cada uno de los subsegmentos que se va obteniendo, pues el número de irregularidades que se obtendría sería infinito. Por eso su dimensión también es más que 2, llega a ser un 2,6. Si llegamos hasta el siglo XX, tenemos que hablar de matemáticos y computación. Estos matemáticos, ¿vale? Han cobrado una importancia muy grande en este siglo XX-XXI y por tanto pues creo que merecen toda la mención. Bien, pues a comienzos del siglo XIX, fijaros que tenemos que hablar de Gaston Julia, porque él simplemente se puso a jugar con su fórmula matemática, f de z igual a z cuadrado más c, siendo z y c números complejos, y esta fórmula matemática pues le permitía obtener una serie de números z, ¿vale? Que iban a cumplir unas condiciones. Si posteriormente hubiera podido ver los dibujos que se han obtenido con esta fórmula, pues habría sido maravilloso. Lo vamos a poder apreciar después. Julia, por tanto, como os digo, él partió de esta fórmula, iba obteniendo distintos zetas, probando con distintos valores, tanto para z como para c, y él determinó que si esta sucesión quedaba acotada, ¿vale? Era pequeñita, o sea, no se iba a infinito, entonces pertenecía al conjunto de Julia. Y con esta finalidad nació el conjunto de Julia, de estudiar un poco más los zetas que cumplían esta propiedad. ¿Qué ocurrió posteriormente? Bueno, pues que estos conjuntos de Julia pudieron ser computarizados y por tanto pudieron ser representados, como estamos viendo ahora gráficamente. Ya le habría gustado a él poderlo ver, pero nos vamos a fijar en los que son conexos, ¿vale? En aquellos dibujos que veis que son de una pieza. Y vais a entender ahora por qué. Porque Benoit Mandelbrot, ¿vale? Posteriormente, matemático polaco, nacionalizado francés y estadounidense, bueno, pues él se fijó en los conjuntos de Julia conexos, en los que son de una pieza, y se fijó de una forma muy, muy especial, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Fijaros que él lo que trató de representar no fueron todos los conjuntos de Julia, que también, pero sino lo que hizo fue fijaros los Cs, no los Zs, que cumplían tener un conjunto de Julia, ¿vale? Entonces aquellos Cs los pudo representar en un plano y consiguió dibujar esta figura que estamos viendo, en la que en cada extremo podemos apreciar un conjunto de Julia, ¿vale? Como vemos, tenemos aquí la posibilidad de apreciar con zoom lo que iba a suponer la representación de esos números que a través de esa fórmula pudo obtener Mandelbrot, pero llevándolos a lo
lo que es un ordenador y a la programación. Él trabajó en IBM y gracias a ser ingeniero en IBM pues pudo contar con máquinas muy potentes que le permitieron computerizar esta sucesión de puntos y obtener estas imágenes y vamos a ver contado por él mismo cómo lo pudo conseguir y por qué su genialidad. Puedes encontrarlos en la selva, dentro del campo de la investigación médica, en las películas, así como en el mundo de la comunicación inalámbrica. Finalmente es revelado uno de los mayores secretos en cuanto al diseño de la naturaleza. Dios mío, pues claro, es obvio. Es una forma de aspecto extraño de la cual puede que nunca hayas oído hablar, pero se encuentra en todas partes. Una forma irregular que se repite, denominada fractal. Ocurre constantemente dentro de la biología. Son soluciones que la selección natural ha planteado una y otra vez. Los fractales se encuentran en nuestros pulmones, riñones y vasos sanguíneos. Flores, plantas, el sistema del tiempo, el ritmo del corazón, la verdadera esencia de la vida. Fue obra de un matemático inconformista descubrir cómo funcionaba. Yo no juego con fórmulas, juego con imágenes. Y eso es lo que llevo haciendo toda la vida. Lo suyo fue un desafío audaz frente a siglos de viejas suposiciones acerca de las diferentes formas que adoptaba la naturaleza. Se quitaron el antifaz y la gente comenzó a ver formas que siempre habían estado ahí, pero que siempre habían sido invisibles. Haciendo lo invisible visible, encontrando el orden en el caos. ¿Qué misterios puede ayudar a revelar? A continuación. Bueno, espero que este documento os haya ilustrado, ¿no? Sobre todo porque nos lo ha contado el propio Mandelbrot y ya con eso merece la pena. Claro, tuvieron que pasar 50 años, ¿vale? Hasta poder obtener los primeros programas. Es decir, desde que Julia lo intuyó y Mandelbrot lo modelizó, pues se habían pasado 50 años. Entonces, ¿cómo lo programaron? A mí me llamaba la atención cómo entonces, ¿no? Alrededor de los años 80, crearon un algoritmo para poder generar esas imágenes. Bueno, pues el algoritmo que pensaron fue el algoritmo de tiempo de escape, ¿vale? Que, como digo, tenemos aquí una cajita mágica que vuelve a aparecer nuestra fórmula z² más c, en la que van a introducirse de entrada unos datos z y unos datos c. Mandelbrot en concreto quiso representar todos los c que cumplían, que pertenecían a conjuntos de Julia acotados. Entonces, todos estos z que permitían eso, ¿vale? Fue los que luego pudo representar. ¿De qué manera? Con el algoritmo de color, porque él determinó que a un Z le íbamos a asignar un píxel y a un píxel le íbamos a asignar un color. ¿Cómo le asignábamos el color? Bueno, pues el color se lo asignaba de la siguiente forma. Si Z pertenecía al conjunto de Mandelbrot, ¿vale? Lo pintábamos de negro, de ahí la figura en negro que hemos visto antes. Si Z se escapaba al infinito pero lo hacía muy rápidamente, se pintaba de oscuro. Y si Z escapaba al infinito pero lo hace lentamente, lo pintábamos de claro. Entonces, si nos fijamos ahora, otros 50 años más tarde, desde los años 80, en cómo podemos obtener estas mismas representaciones, tenemos que hablar de nuestros grandes protagonistas de hoy: JavaScript, por supuesto, HTML5 y CSS3. 50 años hasta que hemos obtenido los primeros programas y otros 50 más, claro está, ya van 100. Entonces, hoy en día las soluciones se programan en JavaScript, en HTML5, en CSS3, ¿vale? Nuestro gran JavaScript. Así que vamos a poder ver cómo hoy en día podemos contar con estas soluciones. Fijaros, bueno, doy las gracias a esta www.web Extensible, ¿vale? Para mí ha sido un descubrimiento el poder contar con este generador de fractales, ¿vale? Que es una maravilla. Si vemos, está representando un conjunto de Julia para unos parámetros determinados. Se pueden estipular los parámetros que quieras sin más que cambiar los valores y podemos ir apreciando distintos dibujos como los que estáis viendo, que son representaciones de Julia con distintos parámetros, ¿vale? Lo cual es una maravilla y que muchos nos recuerdan a objetos naturales. Este en concreto podría ser perfectamente un rayo y muchas inflorescencias o flores o objetos naturales como cristal de nieve.
etcétera. Si os dais cuenta, ya tenemos aquí el primer conjunto de Mandelbrot, ¿vale? También con distintos parámetros y distinto número de iteraciones. Y lo curioso de esto también es que cuando tú haces zoom, ¿vale? Vamos a poder volver a obtener muchas veces de nuevo en las fronteras, veis los colores más claros porque escapan al infinito más lentamente, aparecen conjuntos de Julia. Si os dais cuenta, incluso de nuevo el conjunto de Mandelbrot. Mirad aquí en las extremidades, o sea en la frontera, como de nuevo vuelven a aparecer nuevos conjuntos de Mandelbrot, ¿vale? Da un poco de yuyu esta profundidad al infinito, ¿no? Y vamos observando distintas posibilidades conforme vamos haciendo zoom y nos vamos acercando. Bien, esto ya os digo que lo podemos apreciar perfectamente observando el JavaScript que esto genera. De acuerdo, aquí tenemos en pseudocódigo los bucles que nos permitirían construir el algoritmo iterativo del cual hemos hablado anteriormente. Y si lo vemos directamente en JavaScript, pues podemos observar nuestro maravillosísimo objeto Canvas, ¿vale? En el que vamos a poder dibujar jugando con los anchos y con los altos y con la capacidad de escape que tengan los puntos que cumplan estas condiciones, pues los puntos los representaremos dentro o fuera, con un color o con otro color. Pero al final todos vemos la familiaridad de nuestro JavaScript en este código, ¿vale? Muy bien. Y por último, pues comentaros las grandes posibilidades de aplicación que tienen los fractales y la geometría fractal y todo lo que se avance matemáticamente en sus teorías y en su modelización. Entonces, desde el sector de las telecomunicaciones, en las señales, del ruido y otras, en el ámbito de la salud, por supuesto en el sistema pulmonar, en el cardiovascular, como ya hemos oído anteriormente, en todo el arte que nos ha rodeado en la historia desde hace siglos, tanto en arquitectura como en pintura y escultura, en delimitar las cordilleras de las montañas, por ejemplo, esas fronteras, en el arte digital, que tenemos también ahí una gran cantidad de aplicación, en el estudio de las pandemias, ¿vale? Con su teoría del caos detrás de todo esto, en el estudio de la bolsa, de su comportamiento y por supuesto de los fenómenos naturales como los huracanes, etcétera. Así que si os atrevéis podemos ver otra vez las fotos y nos animamos a hacerlo. Para terminar, bueno, espero que al haber visto las fotos las hayamos podido contemplar un poquito de otra manera y cuando salgamos a la calle también. Y para terminar, sí me gustaría dar las gracias a Galileo Galilei con su frase: el mundo está hecho de lenguaje matemático, no se ve a simple vista, pero si prestáis atención pues os acabaréis dando cuenta de ello. Y esa intuición que él tuvo y esos avances que se han podido hacer en el estudio de la vida y del universo en general gracias a él, pues me parecen también de mención especial. Así que sin más, daros las gracias a todos por vuestra atención y podéis contar conmigo para lo que queráis en esa dirección de Gmail o a través de los foros en los que nos encontramos. Muchas gracias y hasta